Buen día, Alex. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a cerrar nuestro estudio de los procesos termodinámicos, hablando del proceso adiabático. Proceso adiabático lo vamos a representar en un gráfico PV. Como es tradicional, vamos a dibujar las curvas isotermas, ya que en un proceso adiabático, pues, hay cambio de temperatura. Entonces, la restricción que tiene el proceso adiabático es que es un proceso que se da con una transferencia de calor igual a cero. Ok, entonces esta transferencia de calor, bueno, no existe una transferencia de calor, ¿no? Entonces yo puedo representar aquí en este proceso a esta temperatura como la temperatura T y a esta como T más un diferencial de T. Bien, ¿por qué uso un diferencial de T? Bueno, porque el proceso adiabático no es un proceso, digamos, real, aunque se puede aproximar un proceso real cuando la compresión o la expansión se hace de manera súbita. De hecho, así lo van a ver en muchos problemas. Es decir, se hace de una manera muy rápida, de manera que ocurra un flujo de calor despreciable. Entonces, muchas veces, por eso vamos a utilizar este tipo de diferenciales. Bien, entonces vamos a tener un estado A y, y vamos a tener un estado B final, ¿no? Entonces, en este caso, el proceso se va a representar mediante una curva que es un poco más inclinada que la curva del proceso isotérmico, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una presión inicial, un volumen inicial, y para el estado final vamos a tener una presión final y un volumen final. De tal manera que usted puede ver acá que esta parte pues es el área bajo la curva, pues es el trabajo realizado para expandir el gas. Entonces, en este caso, lo que usted puede notar es que cuando se expande un gas, la temperatura, cuando se expande un gas de forma adiabática, la temperatura del gas disminuye. Si se fijan, estoy pasando de una isoterma de mayor temperatura en A una isoterma de menor temperatura en B. Entonces, ocurre lo contrario cuando nosotros tenemos una compresión. Una compresión adiabática implica un aumento en la temperatura. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación, pues es deducir las ecuaciones para el proceso adiabático. Sobre todo la que nos interesa es la del trabajo. Bien, nosotros aprendimos antes sobre la primera ley de la termodinámica y entonces la consecuencia de la primera ley de la termodinámica en el proceso adiabático es que debido a que la transferencia de calor es cero, entonces el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Entonces eso implica que si nosotros lo hacemos en forma diferencial, ya que tengo un diferencial de temperatura ahí, entonces voy a tener que el diferencial en el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Entonces, nosotros recordamos que para todo proceso, esto lo mencionamos el día de ayer, para todo proceso, obviamente que tenga que ver con un gas ideal. Con un gas ideal,
el cambio en energía interna estaba dado como N por CB delta T. Esto hay que anotarlo por ahí, es algo muy importante, lo puedo usar en cualquier proceso. Eso quiere decir que yo ya tengo una primera manera de encontrar el trabajo. Si se fija, el trabajo es el negativo del cambio de energía interna para un proceso adiabático, ¿no? Esta ecuación que tengo aquí. Ok. Pero bien, yo ando buscando una ecuación alternativa. No, no pretendo calcularlo de esa manera, sino más bien utilizarlo para poder encontrar una expresión para el trabajo. Entonces voy a sustituir en los diferenciales y lo que me va a quedar es que el cambio de energía interna, NCB, diferencial de temperatura, y del lado derecho, pues la definición que nosotros conocemos del trabajo. Esa definición del trabajo, recuerdan que era menos P por diferencial de volumen. Recuerden que el trabajo era la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, esta es la expresión del trabajo asociado a un cambio de volumen de un gas. Ok, entonces voy a sustituir esta presión de acá por la que proviene de la ecuación de estado de los gases ideales. La presión es igual a N por R por T entre el volumen. Entonces me va a quedar NCB, diferencial de temperatura, menos nRT entre el volumen. Muy bien, entonces ahí tengo esa expresión y ahora lo que voy a hacer es reordenar los términos de manera que me queden los diferenciales debajo de las respectivas variables. Entonces voy a pasar al lado izquierdo todos los términos y me va a quedar diferencial de temperatura entre temperatura, ¿no? Para que eso me quede, yo lo que necesito hacer es multiplicar la ecuación anterior, multiplicarla por 1 sobre NCB, la temperatura. Dividimos ambos lados de la ecuación. Entonces, el lado izquierdo me va a quedar temperatura, diferencial de temperatura entre temperatura. Y en el lado derecho, pues se me van a cancelar el número de moles. Se va a cancelar el número de moles. Vamos a ver. Sí, se cancela el número de moles. No. Creo que no me conviene hacer solo la multiplicación. No. Solamente voy a pasar a dividir al otro lado. Solo paso a dividir la temperatura y como consecuencia, en el otro lado, bueno, sí, el número de moles sí se cancela. El número de moles sí se cancela. Y del lado derecho, entonces solo me va a quedar el diferencial de volumen. Voy a hacer un poco más adelante. Diferencial de volumen. Me va a quedar el R. Me va a quedar el R. Y me va a quedar el CB. Y aquí dividido el volumen. Okay. Simplemente fue un proceso de mover las variables, pasarlas a multiplicar o dividir al otro. Ok, entonces ahora Lick. voy. Dígame. ¿Y el negativo? Sí, perdón, aquí va el negativo, siempre va en el lado derecho. Gracias. Ok, entonces, si se fijan, me aparece aquí, me parece R sobre CB, ¿no? Entonces, quiero averiguar qué es R sobre CB. Entonces, si ustedes se acuerdan, antes hicimos la deducción de las capacidades caloríficas y por ahí hablamos de la relación que existe entre ellas, tanto cómo se define CP en términos de CB, como también la razón de las capacidades caloríficas gamma. Entonces nosotros recordamos que CP era igual a CB más R. Por lo tanto, si despejo para R,
Entonces me quedaría CP menos CB y en el denominador CB. Entonces me quedaría CP entre CB menos 1, separándolo. Eso quiere decir que esto es gamma menos 1. Entonces la ecuación anterior se escribe como el diferencial de temperatura entre la temperatura igual a menos gamma menos 1. ¿Okay? Entonces me queda esa expresión. Finalmente, lo que voy a hacer es pasarlo al lado izquierdo todo y me va a quedar esta ecuación. Entonces, de esta ecuación, uno reconoce que gamma siempre va a ser un número positivo. Bueno, siempre va a ser, no un número positivo, siempre va a ser un número mayor que 1. Ya recuerde que para el gas ideal monoatómico es 1.67, para el diatómico 1.4. Entonces eso quiere decir que gamma siempre es mayor que 1. Así que el término gamma menos 1 va a ser positivo. Va a ser positivo. Entonces, al ser positivo, esto lo que quiere decir es que el diferencial de temperatura y el diferencial de volumen deben de tener signos opuestos, es decir, uno debe ser positivo y el otro negativo. Entonces, así logro esa igualdad a cero. Eso se logra ver aquí en la gráfica PV, porque si nosotros vemos, si la temperatura aumenta, entonces el volumen disminuye. Y si la temperatura disminuye, entonces el volumen aumenta, ¿no? Entonces son opuestos en ese sentido. Así que un diferencial de temperatura positivo implica un diferencial de volumen negativo, ¿no? Entonces así son contrarios. Eso es lo que quiero decir con eso. Muy bien, entonces ahora lo que hago es que voy a integrar esta ecuación. O sea, al integrar esta ecuación, pues lo que me va a quedar en el lado izquierdo es el logaritmo natural de la temperatura más gamma menos 1 por el logaritmo natural del volumen. Y del lado derecho me va a quedar una constante que proviene pues de la integración, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente recuerde que cuando uno hace este proceso es la antiderivación, ¿no? Así que si derivo esta ecuación me tiene que dar la anterior, ¿no? Ok, entonces ahora voy a utilizar las propiedades del logaritmo natural. Entonces puedo notar que tengo el logaritmo natural de la temperatura más el logaritmo natural de el volumen elevado a la gamma menos 1. Entonces voy a usar el coeficiente que multiplica al logaritmo natural, lo paso a hacer un exponente, ¿no? Esa es una parte de las propiedades de los logaritmos. Y luego tengo la suma de dos logaritmos naturales, también usando propiedades de logaritmo, lo puedo escribir como el producto de la temperatura por gamma menos 1, y esto es constante. Entonces, un poco para que vayan viendo hacia dónde va esto, si se acuerdan, cuando nosotros trabajábamos con los procesos anteriores, entonces decíamos algo como esto, ¿no? Presión por volumen igual constante, volumen entre temperatura constante, presión entre temperatura constante, ¿no? Que eran los productos y cocientes que se mantenían constantes cuando realizábamos un proceso de ese tipo. Entonces, a lo mismo vamos aquí. Vamos a buscar una relación similar a esas, con una pareja de variables de estado para el proceso adiabático. Entonces, ahora, pues bueno, utilizo propiedades de logaritmo también.
Entonces esto lo puedo poner como el exponencial del logaritmo natural de todo esto. Y me va a quedar el exponencial de una constante que sigue siendo una constante. Entonces la relación final me queda así. Esa es la relación final. Entonces esta relación es válida para el proceso adiabático. Quiere decir, bueno, no sé, voy a hacer un poco más grande esas variables porque me quedó, bueno, para que se aprecie más que es un exponente, ¿verdad? Temperatura por volumen a la gamma menos 1 es igual constante. Entonces eso quiere decir que yo puedo relacionar a la temperatura de un estado, o sea, la forma de aplicarlo, igual que en los estados anteriores, es la temperatura del estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen del estado 2 a la gamma menos 1. O sea, entonces, nos preguntamos por qué hubo necesidad de hacer todo esto. Bueno, porque estas ecuaciones de acá provienen de esta ecuación. Presión 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. Pues provienen de ahí. Al provenir de ahí, pues una de las variables de estado se mantiene constante. Entonces se cancela y me queda una relación más simple, donde solo relaciono dos variables de estado, tanto en el estado final como en el estado inicial. Entonces, en el proceso adiabático, si usted nota aquí en el gráfico PV, no se mantiene constante ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura. Ninguna de las tres variables de estado se mantiene constante. Entonces, eso hace imposible que yo pueda simplificar esa relación donde hay tres variables de estado. Así que para propósitos prácticos, es mejor tener estas relaciones porque estas relaciones a mí me van a permitir pues tener ya solo dos incógnitas, bueno, serían cuatro, ¿no? No seis como antes, variables en la ecuación. Entonces, esta es la primera. Ahora, yo puedo, como en el proceso, adiabático, ninguna de las variables de estado se mantiene constante, entonces yo puedo combinar diferentes parejas, o sea, es decir, yo puedo tener relaciones de estado para el proceso adiabático de las tres combinaciones posibles que hay de parejas de variables de estado. En este caso tengo temperatura, volumen, pero puedo tener presión, volumen, y también puedo tener presión y temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a hacer la deducción de una al menos. Entonces, esta es presión, temperatura, volumen, ¿no? Entonces, ahora voy a deducir la de presión, volumen, que es la más usada. Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar esa ecuación, así como la escribí en última instancia, temperatura 1, volumen 1, gamma menos 1, igual a temperatura 2, volumen 2, gamma menos 1. Y voy a escribir, a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, qué es alguna de las variables. Entonces, va a depender de cuál es la pareja que yo ando buscando, ¿no? Entonces, en este caso voy a eliminar temperatura. De la ecuación de estado, yo sé que la temperatura es la presión por el volumen entre NR. Entonces, esto voy a sustituir dónde está la temperatura. Entonces, me va a quedar presión 1 por volumen 1 entre NR. Todo eso es la temperatura del estado 1 por el volumen 1, gamma menos 1. Y del lado derecho sería presión 2, volumen 2, entre NR, volumen 2, gamma menos 1. Okay. Entonces, de aquí se puede simplificar esto
Lo primero es que se pueden cancelar los NR que aparecen en ambos lados. Y después, pues puedo utilizar aquí las propiedades de los exponentes con estos dos, con este producto de volúmenes que tengo, ¿no? Entonces voy a tener volumen 1 por volumen 1 a la gamma menos 1. Eso es, copio la base y sumo los exponentes. 1 más gamma menos 1. Entonces eso implica volumen 1 a la gamma, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente me va a quedar presión 1, volumen 1 a la gamma, y del lado derecho, pues lo mismo. Presión 2, volumen 2 a la gamma. Eso implica que la pareja de variables presión-volumen se puede escribir como presión por volumen a la gamma igual constante. Esa sería una segunda relación. Yo les dejaría a ustedes de forma personal, para que lo hagan así, similar como acabo de hacer esta deducción, la pareja que nos hace falta. La pareja que nos hace falta es presión-temperatura. Presión-temperatura. Pero hace lo mismo, ¿verdad? Simplemente toma una de las ecuaciones, ya sea, puede ser esta que acabamos de deducir, o puede ser la anterior. Y busca sustituir la variable que quiere eliminar. En este caso, yo quería tener presión-volumen y tenía temperatura-volumen. Entonces, necesito quitarme o deshacerme de la temperatura. Entonces, la sustituyo mediante la ecuación de estado, lo que hace es. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿O claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al objetivo que teníamos. Bueno, este era un objetivo también, ¿verdad? Pero el objetivo principal que teníamos era escribir una relación de trabajo. Entonces, antes dijimos que el trabajo era igual al negativo del cambio en energía interna. Y ya sabemos que el cambio en energía interna para todo proceso es NCB delta T. Entonces, esa es mi primera ecuación. Pero yo ando buscando escribirla, y para eso entonces voy a usar las relaciones que he encontrado antes. Entonces, desgloso esta ecuación, me va a quedar menos. Bueno, ese menos lo voy a meter en el diferencial, solamente me va a quedar NCB temperatura 1 menos temperatura 2. Estoy metiendo el negativo que tenía por delante, lo meto en el diferencial de temperatura, y eso me invierte la resta. Ok, entonces nosotros sabemos de la ecuación de estado. De la ecuación de estado nosotros sabemos que presión por volumen es igual a nRT. Y yo aquí tengo el producto de N por T. Entonces, si yo hago el producto de N por T, me va a quedar presión por volumen entre R. Eso quiere decir que si yo sustituyo en la ecuación anterior, me va a quedar un N por el T1, pero el N por el T1, voy a escribir así, CB es un factor común, pero el N por el T1 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre R. Y el T2, el N por el T2 es la presión 2 por el volumen 2 dividido entre R. ¿Ok? Entonces puedo sacar de factor común también el R, y solamente me va a quedar presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Pero antes hice la deducción, por aquí está, de que era R sobre CB, solo que allá me queda al contrario, me queda CB sobre R.
Y R sobre CB es gamma menos 1. Entonces eso quiere decir que CB sobre R es 1 entre gamma menos 1. Entonces ahí ya tengo mi ecuación final del trabajo. La presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2 gamma menos 1. ¿Sí? Hay una forma alternativa de escribirla. Pues bueno, depende. A algunos pues les gusta verlo como diferenciales, ¿no? Entonces, si usted quiere lo que está en el numerador escribirlo como diferencial, entonces tendría que factorizar un signo. Tendría que factorizar un signo menos y entonces escribir el diferencial de presión por volumen. O sea, eso quiere decir presión 2 por volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Y abajo, pues tiene gamma menos 1. Entonces mete ese signo menos en la parte de abajo y le quedaría solo el diferencial o el cambio de el producto presión-volumen entre 1 menos gamma. O sea, hay otros autores que prefieren escribirlo así. Ahí ya depende de ustedes con cuál se sientan más cómodo o cuál recuerden más. Entonces, esa es la ecuación final del trabajo, ¿no? Entonces, ya completamos el panorama de los procesos termodinámicos. Si se acuerdan, pues en la clase de ayer hicimos un resumen, ¿no? Entonces yo puedo hacer un resumen similar a este que acabo de, que escribí aquí para el proceso adiabático, ya para cerrar, ¿verdad? Los 4 procesos. Entonces, de nuevo, proceso adiabático. Y así usted ya tiene en su cuaderno el resumen de los 4. Entonces, ¿cómo es el diagrama PV? Pues el diagrama PV va a ser uno tal que usted marque el cambio de temperatura con 2 isotermos. En este caso yo voy a representar una expansión adiabática mediante una curva, recuerden, una curva. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Esa es una expansión adiabática, también puede ser una compresión adiabática. Ahora, las variables energéticas, en este caso, voy a empezar con el calor. El calor es 0. Y por lo tanto, el cambio en energía interna es el negativo del trabajo. Y el trabajo, bueno, en realidad sería así. El cambio en energía interna es menos, no, es NCB delta T. Recuerde que, y eso más que todo lo hago porque es una ecuación general, ¿verdad? Pero también, al mismo tiempo, es igual el negativo del trabajo. Y el trabajo se calcula como presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, entre gamma menos 1. Y también dimos, cuando hicimos el resumen, dimos el cambio en las variables de estado. En este caso van a haber 3 diferentes. No quiere decir que usted va a usar las 3. Simplemente que depende del contexto y depende de las variables involucradas en el problema. Y hay una tercera que usted la va a deducir. Así que espero que lo hagan y me la manden por el grupo de la clase para que lo comparemos con los demás al finalizar la clase. Ok. Entonces, ese es el resumen del proceso adiabático. Entonces ya tengo los 4 procesos que voy a estudiar y
Ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo. Igual, si hay alguna pregunta, aprovechen este momento. Muy bien, entonces tenemos un gas que ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Se le comprime adiabáticamente a un volumen de 106 litros. Determine, inciso A, la presión final, B, la temperatura final, suponiendo que el gas ideal tiene un gamma de 1.4, o sea, es diatómico. Inciso C, ¿cuánto trabajos fue efectuado sobre el gas? Ok, entonces lo primero es hacer una gráfica PV representando pues el proceso. Presión, volumen. Muy bien, entonces voy a tener dos isotermas. Entonces, en este caso, lo que tengo que reconocer yo para ver cuál va a ser la isoterma inicial es si es una compresión o una expansión. Entonces, me dice que el volumen inicial es de 4.33 litros y el volumen final es de 106. Entonces, es una compresión. Entonces, al ser una compresión, quiere decir que, acuérdese que el volumen, el cambio de volumen es opuesto al cambio de temperatura. Eso lo estudiamos hace un rato en la deducción del proceso adiabático. Entonces, eso quiere decir que esta va a ser la temperatura del estado A y esta va a ser la temperatura del estado B. Entonces, el estado A voy a representar por acá y el estado B por acá. Entonces, voy a hacer una curva de compresión adiabática. El volumen del estado A es de 4.33 y el volumen del estado B es de 106 litros. Y la presión del estado A es de 1.17, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con litros y aquí estamos trabajando con atmósferas. Desconozco la presión del estado B, de hecho eso es lo que me preguntan en el inciso A, la presión del estado B. Ok, entonces para el inciso A ando buscando la presión del estado B. Entonces para eso lo que debo de hacer es utilizar, así como aparecen aquí en el resumen, las ecuaciones inferiores, las que tienen que ver con las variables de estado. Entonces, ¿cuál de las dos que tengo escritas ahí en la pantalla es la que me sirve para poder encontrar esta presión? Presión, volumen. Presión por volumen, ¿verdad? Esa es la que me sirve porque yo tengo las relaciones de volumen, tengo una presión y busco otra. Entonces, la que me funciona es presión por volumen a la gamma igual constante. O sea, presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. Entonces, despejo esta ecuación y me va a quedar que la presión en el estado B, o en el estado, sí, ¿verdad? Era mejor ponerle A y B, porque ya había escrito así en la gráfica. Ah,
y esta B. Entonces, la presión en el estado B sería la presión en el estado A por el cociente de volumen a la gamma. También utilizando las propiedades de los exponentes, ya que el volumen en A y el volumen en B tienen el mismo exponente. Entonces ahora pues solo sustituyo. La presión en A es 1.17 atmósferas. La relación de volúmenes es 4.33 litros entre 1.06 litros elevado al gamma, que en este caso es 1.4. Muchas veces no nos dan el gamma directamente, pero nos dicen qué tipo de gas. Nos dicen que si es monoatómico o diatómico. Entonces de ahí uno ya sabe. Muy bien, ¿cuánto es esta presión? $8.39. Gracias. 8.39 atmósferas. Ok, entonces ahí ya tengo mi primer inciso. Así que, como ven, aquí la lección es que dependiendo de cuál sean los datos que me den en el problema y cuál sea la variable que tenga, pues así voy a usar cualquiera de las tres relaciones de estado que necesito. Entonces, ahora, en el inciso B, voy a usar la primera de las relaciones. Entonces, vea, calcule la temperatura final. Entonces, ahora ando buscando la temperatura final. Bueno, bien puedo usar otras relaciones porque ya tengo las presiones, ya tengo la presión, tengo el volumen, ¿verdad? Entonces, tal vez me podría ir por otro camino, pero por aquí quiero mostrar cómo usar la segunda relación. Entonces, la segunda relación de estado es temperatura por volumen a gamma menos 1 igual constante. Entonces, de la misma manera, sería la temperatura en A, volumen en A, gamma menos 1, temperatura en B, volumen en B, gamma menos 1. Entonces, despejo para la temperatura en B. La temperatura en B me quedaría la temperatura en A por el volumen de A entre el volumen de B elevado a la gamma menos 1. O sea, 310 Kelvin, 310 Kelvin, que es la temperatura del estado A, por 4.33 litros entre 1.06 litros a la 0.4, que es gamma menos 1, 1.4 menos 1. Okay. Y según lo que vimos, esa temperatura tiene que ser una temperatura más alta, porque en el proceso adiabático una compresión implica un aumento en la temperatura. De hecho, por ahí en uno de los párrafos del libro se menciona que esto particularmente es lo que sucede cuando nosotros tenemos una bebida gaseosa, de esta que vienen en en los envases de aluminio. Entonces hay un gas que está en la parte superior del líquido dentro del contenedor. Entonces cuando nosotros lo abrimos, ahí hay una expansión rápida, que es un proceso prácticamente que se puede considerar adiabático. Entonces la temperatura del gas
baja tanto, ¿verdad? Que el vapor de agua se condensa, ¿no? Y eso lo que forma es esa nube o ese gas que sale cuando nosotros abrimos la botella. Muy bien, ¿cuánto da esta temperatura? 544.3. Bien, gracias. 544.3 Kelvin. Ok, entonces ya casi terminamos. Inciso C. ¿Cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas? ¿Sí? Cuidado aquí con el signo, ¿verdad? Bueno, este es un problema del Resnick, ¿verdad? Este es un problema del Resnick. Entonces, en el Resnick, la ecuación sería al contrario, ¿no? Aquí, en esta parte, ¿no? Habría una diferencia de signo. Porque para el Resnick, este signo menos que aparece aquí, no aparece. Ese menos no aparece. Porque la primera ley de la termodinámica, en la convención de signo de Resnick, es que cambio en energía interna es calor más trabajo. Entonces aquí como consecuencia quedaría que el cambio en energía interna es igual al positivo del trabajo. Entonces va a haber un signo de diferencia ahí. Entonces, el trabajo es efectuado efectivamente sobre el gas. Pero para nosotros, cuando el trabajo es efectuado sobre el gas, el signo del trabajo es negativo. Entonces, si yo resolviera el problema usando la convención de signo de Resnick, entonces me daría positivo. Entonces ahí hay que tener cuidado a la hora de resolver problemas. Obviamente todo lo que viene en el examen, en las tareas y todo, se espera que se realiza usando el Resnick. Ok, tengo dos expresiones para el trabajo. Recuerden, el trabajo es igual a NCB delta T, NCB delta T, o también el cambio en el producto de la presión por volumen entre 1 menos gamma. La primera relación no la puedo utilizar, bueno, no directamente, porque no conozco el número de moles. No lo conozco, pero sí lo podría encontrar, ¿verdad? Porque tengo las tres variables de estado para cada estado, para el estado A y para el B. Entonces eso quiere decir que puedo despejar para N en alguno de ellos. Pero me voy a ir por el segundo camino mejor. Entonces el trabajo va a ser igual a la diferencia del producto presión-volumen. Entonces sería 8.39 atmósferas por el volumen final, que es 1.06 litros. Estamos hablando de la presión y el volumen final. Menos 1.17 atmósferas por 4.33 litros. Ese es producto presión-volumen inicial. Y dividido entre 1 menos 1.4. Pero obviamente tengo que multiplicarlo por un factor de conversión, por dos factores de conversión. Necesito pasar las atmósferas a pascales y el volumen a litros. Entonces realizo todo ese proceso y después lo multiplico por los factores de conversión. 1.013 por 10 a la 5 pascales ahí en una atmósfera y en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿no? Lo hace así o lo puede convertir de forma individual, es decir, desde antes usted convierte las atmósferas a pascales y los litros a metros cúbicos y ya le da, ¿no? Entonces aquí, bueno, para no confundir, voy a colocar un paréntesis.
Se tiene que hacer primero la parte de la resta y después se multiplica, ¿no? Por los factores de conversión. Bien, ayúdenme con ese cálculo. A mí me da menos 969.3. ¿Alguien que lo Sí, confirme? sí, eso da. Sí, eso digo. 69.3 joules. Sí. Entonces, lo que mencionaba antes sobre la convención de Resnick es que para la ecuación de Resnick aquí daría positivo, porque para Resnick el trabajo efectuado sobre el gas es positivo. Nada más eso sería la diferencia. Nosotros, como digo, siempre vamos a utilizar la convención del libro de física universitaria. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro el objetivo? Quedó claro. Tic, Ok, muy bien. Bueno. Listo. Entonces, solo para finalizar, voy a mostrar una simulación que me gusta bastante, siempre de la misma línea que hemos venido utilizando en las clases anteriores. Es una simulación donde se hace una comparación, también esta creo que también la van a utilizar en la actividad interactiva de este fin de semana. Entonces aquí se hace una comparación entre el proceso isotérmico y el proceso adiabático. Porque bueno, si ustedes notaron, tanto el proceso adiabático como el proceso isotérmico en la gráfica PV se muestran igual, como una curva, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo diferencio? Si solo me dan el diagrama PV, ¿cómo puedo diferenciarlo, no? Obviamente, como ya lo mostré antes, habría que dibujar las isotermas para poder saber cuál es. Ya en forma precisa, la curva del proceso adiabático es más inclinada que la curva del proceso isotérmico. Y pues bueno, si uno tiene dibujadas las curvas isotermas, el proceso isotérmico va a seguir una misma isoterma, mientras que el proceso adiabático va a saltar de una isoterma a otra. Entonces, en esta simulación, uno puede ver en ese gráfico PV, puede observar una compresión isotérmica y puede observar también una expansión isotérmica. Entonces vamos a verlo. En el caso de una compresión isotérmica, entonces vea cómo es una curva así, pero esta sigue una isoterma. Entonces lo puedo regresar con una expansión isotérmica, ¿verdad? Y es sobre una isoterma. Lo reseteo y ahora lo puedo comparar con la compresión y la expansión adiabática. Entonces vea cómo hay un salto de una isoterma a otra. Se nota lo que habíamos dicho en clase, que si
Si tengo una compresión isotérmica, entonces la temperatura aumenta. Recuerde que las isotermas que están más lejos del origen son isotermas de más alta temperatura. Entonces, la que está más cerca del origen es la de menor temperatura y así va subiendo. Entonces, aquí quiere decir que hubo un aumento en la temperatura. Y ahí en las variables de estado y energéticas que aparecen marcadas en el simulador, pues se puede ver cuáles son los valores. Entonces, reseteo y tengo una expansión adiabática. Pues también salto de una isoterma de mayor temperatura a una de menor. Entonces, una expansión adiabática implica una disminución en la temperatura. Ok, esa es la diferencia sustancial. Ahora, nosotros no siempre vamos a tener la posibilidad de tener dibujadas las curvas isotermas. No siempre lo dan los libros, en los anunciados, no siempre aparece en la gráfica PV. Entonces, muchas veces nos dicen, entonces hay que estar atentos a la información del enunciado o, en su defecto, hay que ver si aparecen dibujadas las curvas isotermas. Listo, entonces, bueno, con esto concluyo lo que les quería compartir hoy. Con eso cerramos el proceso isotérmico. Y el día de mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana es miércoles. Entonces, el día de mañana vamos a aprender sobre lo que son los ciclos termodinámicos. Entonces, ahora vamos a usar toda esta información que tenemos para combinarla en ciclos. O sea, voy a seguir una serie de procesos. Se voy a combinar los 4 procesos que ya tengo para seguir una secuencia de manera que el estado inicial vuelva a ser el estado final. Entonces, toda esa combinación de ecuaciones o de procesos me va a llevar a lo que se conoce como un ciclo termodinámico. Entonces, el ciclo termodinámico tiene sus características y tiene su nivel de dificultad, porque ahorita, el día de ayer y hoy, pues solo resolvimos problemas de procesos particulares. Pero ahora voy a tener en un solo gráfico PV a 3, 4 procesos termodinámicos juntos y me pueden pedir tanto variables de estado como variables energéticas, ¿no? Entonces, ahorita finalizando la clase, les voy a mandar al grupo el resumen que les he prometido, donde están condensada toda esta información de los procesos termodinámicos. Y necesito que el día de mañana en clase lo tengan a mano, porque nos va a servir para poder resolver un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un problema mucho más largo, porque implica hacer muchísimos cálculos en el proceso para poder llegar a lo que se nos pide. Ok, entonces, bueno, por el día de hoy nos quedamos hasta aquí. No sé si tienen alguna consulta final, si no, pues nos despedimos. Bueno, cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Paso buen día.